Buenas, mi nombre es Mayra Belkis Sánchez y esta presentación está basada en la orientación al usuario en el proceso de afiliación. La afiliación en salud busca generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, garantizando la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema, siendo el bienestar del usuario el eje central y el núcleo articulador de las políticas en salud. La vinculación en salud se da por dos esquemas de aseguramiento. Uno de ellos es el régimen contributivo. En el régimen contributivo, los afiliadores pueden ser, primero, pueden ser trabajadores independientes. Estos trabajadores, por lo general, son todas las personas que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador, cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente y se podrán afiliar al régimen contributivo llenando un formulario único de afiliación y trayendo una fotocopia del documento de identidad. Se encuentra por otro lado el trabajador dependiente. Este trabajador será responsable de la afiliación al momento de la vinculación laboral. Debe afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, también será el responsable de registrar las novedades de traslado, de movilidad, inclusión o exclusión de los beneficiarios, actualización de datos y demás que define el Ministerio de Protección Social. Este trabajador también tiene que llenar un formulario único de afiliación y traer la fotocopia de la cédula o documento de identidad. El otro del régimen contributivo son los pensionados, que es por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivencia o sustitución. También llenan un formulario único de afiliación, traen su documento de identidad y la copia de resolución de pensión. Por otro lado está el régimen subsidiado. El régimen subsidiado puede estar afiliada a las personas clasificadas en el nivel 1 o 2 del CISBEN y las poblaciones especiales prioritarias tales como personas en condición de desplazamiento, población infantil abandonada a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas, personas mayores en centros de protección, población rural migratoria, personas del programa de protección de testigos, indigentes, población gitana conocida como RUM, entre otros. Ellos necesitan la documentación de identidad, un certificado DNP del nivel 1 o 2 del CISBEN o el certificado del CISBEN 1 y 2 emitido por la alcaldía o un certificado de población especial en casos en que se aplique. También se tiene que llenar un formulario único de afiliación y registro de novedades para beneficiarios del subsidio en salud. Los usuarios del régimen pueden incluir a los siguientes beneficiarios. Cónyuge, el documento que se exige es un registro civil de matrimonio, un compañero o compañera permanente, la escritura pública, el acta de conciliación o sentencia judicial donde declare una unión marital. Hijos, padres o parientes hasta tercer grado de consanguinidad. Solo exigen el registro civil que corresponda según el caso. Hijo adoptivo, certificado de adopción o acta de entrega al menor emitido por el ICBF o la entidad autorizada. Hijos mayores de 25 años con incapacidad permanente. La calidad del hijo con el registro civil, la incapacidad permanente mediante el dictamen de la EPS en la que se encuentra afiliado o la entidad competente cuando se trate de la calificación de invalidez. Hijos menores de 25 años y los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente. Se exige documento de la pérdida de la patria potestad o del certificado de función de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. Menores en custodia legal. Se exige la orden judicial o acto administrativo expedido por la autoridad competente.
Seguimos con los trámites para el diligenciamiento del formulario de afiliación. El primero sería los datos del tramitante. En la casilla número 1, el tipo de tramitante. De acuerdo al trámite a realizar por el usuario, se debe marcar en alguna de las dos opciones. Si el usuario ingresa por primera vez al Sistema General de Salud, de Seguridad de Salud Social, en condición de cotizante, cabeza de familia, beneficiario, afiliado o adicional, debe marcar la opción afiliación. Pero si el usuario va a reportar alguna modificación en sus datos básicos, residencia, conformación del grupo familiar, inclusión o exclusión, o en la información de vínculo laboral, debe marcar la opción reporte de novedades. En la segunda casilla, donde es el tipo de afiliación, este campo debe ir marcada la opción individual, la cual se hace referencia cuando el cotizante o la cabeza de familia realizan directamente la afiliación y el reporte de novedades, y no a través de otras personas, entidades o instituciones. En la casilla número 3 va el régimen. Este campo debe ser diligenciado conforme a la información registrada en el FOSIGA o en la base de datos habilitadas por el Estado para realizar la consulta. Tenga en cuenta que si el usuario hace uso de la movilidad de su régimen, no se modificará. En la casilla número 4, tipo de afiliado, corresponde a la condición de quien realiza la afiliación o reporta la novedad. En la casilla número 5, tipo de cotizante, se marcará la opción dependiendo del tipo de relación laboral con el cual el usuario vaya a realizar la vinculación a la EPS, dependiente, independiente o pensionado. Y por último, código. Este espacio corresponde al código de cotizante establecido en la base de datos de afiliados vigentes. La segunda parte de este formulario pide los datos básicos de identidad. En estos campos se debe diligenciar los datos básicos de identificación del cotizante o la cabeza de familia y debe estar en forma idéntica como aparece en el documento de identidad. Tener en cuenta los tipos de documento de identidad de acuerdo a la siguiente tabla. El código CN es para el certificado de nacido vivo. RC, registro civil de nacimiento. TI, tarjeta de identidad. CC, cédula de ciudadanía. CE, cédula de extranjería. PA, pasaporte. CD, carnet diplomático. ISC, salvoconducto de permanencia. La tercera parte de este formulario son datos complementarios. Estos datos deben registrarse para el cotizante en el régimen contributivo y para el cabeza de familia en el régimen subsidiado según corresponda. Etnia. En este espacio debe registrar el código correspondiente a la etnia en caso de pertenecer a alguna de ellas, tal como aparece en la siguiente tabla. 01, etnia indígena. 02, Rom, Juan si es gitano. 03, Raizal, San Andrés y Providencia. 04, Palenquero, San Basilio de Palenque. 05, negro o afrocolombiano. Discapacidad. En este espacio debe diligenciar solo en caso de que el cotizante o cabeza de familia tenga una discapacidad reconocida y calificada médicamente. Puntaje de CISBEN. Este dato aplica solo para el régimen subsidiado. Debe registrar el puntaje obtenido en la encuesta del CISBEN. Existen otros campos a llegar según aplique, como el grupo de población especial, administrador de riesgos laborales, ARL, administrador de pensiones a la que se encuentra afiliados. El ítem del ingreso base de cotización, IBC, es un campo obligatorio de diligenciar, el cual, al igual que el teléfono, el correo electrónico, los cuales se encuentran en la siguiente ítem de residencia, en el cual se piden los datos de residencia y contacto de usuarios. El cuarto paso en este formulario de afiliación son los datos de identificación de los miembros del núcleo familiar. Estos datos deben ser registrados solo cuando el cónyuge o compañero permanente también cotiza al SG-SSS.
Si este no cotiza, debe registrarse en los espacios de datos de identificación de los miembros del núcleo familiar, en el capítulo 4 de la fila de primer beneficiario B1, y así para cada uno de los beneficiarios del grupo familiar. En los campos 24, 25, 26, 27 y 28 se debe diligenciar la información de los beneficiarios que pertenezcan al grupo familiar del cotizante o que desee realizar la inclusión. La información registrada allí debe estar en forma idéntica como aparece en el documento de identidad. Cabe aclarar que en el campo 29 parentesco se debe diligenciar de acuerdo a la siguiente tabla. CY para cónyuge, CP, compañera permanente, incluyendo a las parejas del mismo sexo, HI, hijos menores de 25 años de edad, HD, los hijos de cualquier edad, HC, los hijos del cónyuge o compañera permanente del afiliado, incluyendo parejas del mismo sexo, HB, los hijos del beneficiario, MD, menores de 25 años de cualquier edad con incapacidad permanente. PD, padres del cotizante. MC, menor de 18 años en custodia. AA, persona en cualquier edad con afiliada adicional. La quinta parte, el quinto paso en este formulario de afiliación, que son los datos de identificación del empleador y otros aportantes o de las entidades responsables de la afiliación colectiva, institucional o de oficio. Estos datos aplican a el empleador cuando el afiliado que hace el trámite es un trabajador dependiente y la afiliación o el reporte de la novedad lo exige. Las entidades autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes o miembros de comunidades o congregaciones religiosas. Entidades administradoras o pagadoras de pensiones, cooperativas, precooperativas de trabajo asociado, cajas de compensación familiar cuando se trata de cotizantes que no tienen la calidad de dependientes y la afiliación o el reporte de la novedad lo exige. También a las instituciones o entidades responsables de hacer afiliación y reportar las novedades de las personas que se encuentren bajo su protección, a los empleadores, entidades e instituciones que tienen la competencia para realizar la afiliación o el reporte de novedades. La parte B, que es el reporte de novedades, solo puede ser realizado por los cotizantes y cabezas de familia. Los beneficiarios únicamente pueden reportar las novedades que expresamente se autorizan en el instructivo de la resolución 0974 de 2016. Para tener en cuenta la novedad 6, se debe marcar cuando el usuario se encuentra en estado de suspensión, sin capacidad de pago y se va a realizar un reingreso. La novedad 9 se debe marcar cuando el usuario se encuentra en habilitar en estado vigente y el formulario está diligenciado con el mismo aportante, lo cual se maneja como un reingreso misma empresa. La novedad 13, movilidad B, régimen subsidiado, únicamente se debe marcar cuando el usuario se encuentra en el régimen contributivo, pierde capacidad de pago y cuenta con un puntaje SISBEN en los niveles 1 y 2. La novedad 13, movilidad B, régimen contributivo, únicamente se debe marcar cuando el usuario se encuentra en el régimen subsidiado y adquiere capacidad de pago. En las novedades 5, 8 y 15 se debe diligenciar la fecha de retiro en el campo 42. La sexta parte de este formulario de afiliación son los datos para el reporte de la novedad. En el campo 41 se debe relacionar los usuarios en los cuales se les va a aplicar alguna novedad en el sistema. Registre en el numeral 42 la fecha únicamente para las novedades 9, 10, 11, 12 y 15. En el numeral 43 se reporta la anterior EPS en caso de que sea cambio de EPS. La séptima parte de este formulario de afiliación son las declaraciones y autorizaciones. Es importante que el usuario lea cada una de las declaraciones y autorizaciones y marque con una X con las cuales está de acuerdo. La octava parte de este formulario de afiliación
son las firmas. El formulario debe suscribirse por el cotizante, cabeza de familia, empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio. También será suscrito por el beneficiario solo en el evento de reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia. La novena parte, que son los anexos, se debe marcar con una X la casilla correspondiente a los documentos que se anexe según lo requiera el trámite que se realiza. La décima parte de este formulario de afiliación son datos a ser diligenciados por la entidad territorial. Estos datos aplican solo para el régimen subsidiado y deben diligenciarse por la entidad territorial cuando se trate de afiliación o reporte de novedades en el régimen subsidiado cuando la respectiva novedad lo exige. Seguimos con la verificación de afiliados al sistema. Lo primero que hacemos es acceder a la página de BDUA Adres. El segundo, le damos clic en Consulte EPS. Eso nos va a direccionar a una pestaña donde nos vamos a pedir el tipo y el número de documento de persona a consultar y debemos resolver un captcha y darle en consulta. Como lo vemos aquí en la pantalla. Finalmente nos llevará a una nueva ventana en la cual encontraremos información sobre la afiliación del usuario. Allí podemos verificar si efectivamente está afiliado. Dentro de la información encontramos nombres, apellidos del usuario, tipo y número de documento, departamento y ciudad donde está afiliado, además de su estado, se encuentra activo o inactivo, entidad a la que está afiliado, régimen al que pertenece, fecha de afiliación y tipo de afiliación, ya sea cotizante o beneficiario. Seguimos con lo que son trámites a seguir para servicios no incluidos en el plan de beneficios. La EPS del régimen subsidiado deberá garantizarle a sus afiliados el acceso efectivo a los servicios y tecnologías de salud del NOPOS, autorizados por el Comité Técnico Científico u ordenados por las autoridades judiciales, además de definir dónde se presentará el servicio de acuerdo con su red contratada. Para la autorización de los servicios y tecnologías de salud no incluidos en el POTS, deberán someterse previamente a la aprobación del Comité Técnico Científico de la EPS, en el cual se encuentra afiliado el usuario, como está establecido en la resolución 5395 de 2013. Otra de las formas en las que se podrá acceder en caso de que el comité no apruebe es interrumpiendo una acción de tutela, y una vez la autoridad judicial falle a favor del usuario, entonces la EPS estará obligada a prestar el servicio. La resolución 1328 del 2016 nos dice que el profesional de la salud será el encargado de la prescripción del servicio y tecnologías que no se encuentren contemplados en el plan de beneficiarios. Este debe encontrarse inscrito en el registro de talento humano en salud y habilitado por el registro especial de prestadores de servicio de salud. Para tales efectos, el médico tratante, al momento de realizar la prescripción de medicamentos o servicios, debe tener en cuenta algunos aspectos, como que los mismos sean medicamentos o tecnologías aprobadas por el INVIMA o avalados por las evidencias científicas, que no sean servicios, medicamentos o tecnologías suntuosos o cosméticos, que se hayan agotado por los recursos y se haya hecho uso de todas las herramientas dentro del plan de beneficiario para manejar la enfermedad. Seguimos con lo que es población no asegurada. La población no asegurada corresponde a la población clasificada en los niveles 1 y 2 de CISBEN que se encuentran en los puntos de corte adoptados en la resolución 3778 del 2011 y a las poblaciones especiales registradas en los listados censales, que no se encuentran afiliadas en los regímenes contributivo y subsidiado y que tampoco están cubiertas por los regímenes especiales y de excepción. Las personas que no cuentan
con encuesta de Sisbén se les aplicará un formulario denominado instrumento provisional para verificar sus condiciones socioeconómicas en tanto le aplican la encuesta del Sisbén. Las poblaciones no aseguradas deberán acercarse a la empresa social del Estado más cercana en su lugar de residencia y solicitar allí los servicios de salud preventivos o curativos que lleguen a necesitar. Es importante anotar que la puerta de entrada a estos servicios médicos odontológicos son hospitales de primer nivel, sea por consulta general, especializada o de urgencias. Adicionalmente, se han estructurado redes transversales que articulan la prestación de servicios para la población y eventos prioritarios, red materno-perinatal, red de urgencias y red de salud mental. Seguimos con lo que es copagos, cuotas moderadoras de acuerdo al régimen de afiliación. Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, proponiendo que los afiliados cotizantes a sus beneficiarios la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por la EPS. Las cuotas moderadoras aplican únicamente para los usuarios que estén afiliados al régimen contributivo. Los usuarios del régimen subsidiado no deben realizar pagos o cuotas moderadoras. A continuación podemos observar la tabla donde se evidencia el porcentaje y el valor de la cuota moderadora a cancelar de acuerdo a los ingresos del cotizante. Si es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, la cuota moderadora para el actual año está en 3.500 pesos. Si sus ingresos están entre 2 y 5 salarios mínimos legales vigentes, la cuota moderadora está en 14.000. Para ingresos mayores a 5 salarios mínimos legales vigentes, la cuota moderadora se encuentra para el actual año en 36.800 pesos. Las cuotas moderadoras se aplicarán a los siguientes servicios. Consulta externa médica, ontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada. Consulta externa por médico especialista. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en la misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como mínimo 3 casillas. Exámenes de diagnóstico de laboratorio clínico ordenados en forma ambulatoria y que no requieran autorización adicional al médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de las órdenes expedidas en la misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como mínimo 4 casillas. Exámenes de diagnóstico para imagenología ordenados de forma ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la que el médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en la misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato de dicha orden deberá incluir como mínimo 3 casillas. Atención al servicio de urgencia únicamente y exclusivamente cuando la utilización de estos servicios no obedezca a juicio de un profesional de salud autorizado a problemas que comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud. Ejemplo, de problemas que sí comprometen la vida o funcionalidad de las personas o que requieran la protección inmediata con servicios de salud. Pacientes con un infarto agudo del miocardio. Pacientes con dolor abdominal para el cual se hace impresión diagnóstica de apendicitis. Pacientes con crisis asmáticas. Ejemplos de problemas que no comprometen la vida o funcionalidad de las personas o que requieran la protección inmediata con servicio de salud. Paciente con cuadro EDA, enfermedad diarreica aguda sin compromiso hemodiático, que esté hidratado y mormotenso, etc. Pacientes con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el cuadro sintomático. Pacientes con cuadro de conjuntivitis. Seguimos con lo que son copagos.
Son los aportes de dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Los copagos se aplican únicamente y exclusivamente a los afiliados beneficiarios del régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado. A continuación podemos observar la tabla donde se evidencia el porcentaje de copago a cancelar por el usuario de acuerdo al régimen y los ingresos del cotizante. Para personas con ingresos menores a 2 salarios mínimos legales vigentes, el valor máximo por año a pagar por este servicio es de 522.402 pesos. Para personas que tienen ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos legales vigentes, el valor máximo a pagar por año es de 2.089.610 pesos. Ingresos mayores a 5 salarios mínimos legales vigentes, el valor máximo a pagar por año es de 4.179.220 pesos. Y para el régimen subsidiado es de 908.526 pesos. Siendo en porcentaje, respectivamente, de un 11.50%, 17.30%, 23%, y para el régimen subsidiado de un 10%. La atención con cualquier servicio, actividad, procedimiento e intervención incluido en el POS será gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos para las siguientes poblaciones. Niños durante el primer año de vida, población con clasificación 1 mediante encuesta de SISBEN, de cualquier edad. Poblaciones especiales que se identifiquen mediante instrumentos diferentes al SISBEN, tales como listados censales u otros, siempre y cuando presenten condiciones de pobreza similares a las de uno del SISBEN, tales como población infantil abandonada mayor de 1 año, población indigente, población en condiciones de desplazamiento forzado, población indígena, población desmovilizada, personas de la tercera edad en protección de ancianatos, instituciones de asistencia social, población rural migratoria y población RUM. El núcleo familiar de la población desmovilizada, una vez identificado mediante la encuesta SISBEN, no será sujeto de cobro de copagos siempre y cuando se clasifique en el nivel 1 del SISBEN. Ahora, la atención será gratuita y no habrá lugar de cobro de copagos para cualquier población en cualquier edad y condición socioeconómica en los siguientes servicios: control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones, servicio de promoción y prevención, programas de control en atención materno-infantil, programas de control de atención de las enfermedades transmisibles, enfermedades catastróficas o de alto costo, la atención inicial de urgencias, consulta médica odontológica y consulta por otras disciplinas no médicas, examen de laboratorio, imagenología, despacho de medicamentos cubiertos en el POS y consulta de urgencias. Prescripciones regulares dentro de un programa especial de atención integral de patologías. Ahora, por último, lo que son el cálculo de los copagos. Primero que todo, exige y revisa el valor total de la cuenta. Al valor total facturado después de los ajustes, y estos si son necesarios, aplique el porcentaje por servicio que corresponda según el régimen y el nivel de ingresos al que pertenece con la siguiente fórmula: valor en pesos por el porcentaje. Si es para el régimen contributivo menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, sería el valor por el 0.115. Entre 2 y 5 salarios mínimos legales vigentes, el valor por 0.173. Y para mayores a 5 salarios mínimos legales vigentes sería el valor por 0.23. Para el régimen subsidiado sería lo que es el valor por 0.10.
Tercero, verifique que el resultado no sea más alto que el valor máximo establecido por el evento según el régimen y el nivel de ingresos al que pertenece. Si el resultado es mayor a este tope, le corresponde un copago por ese valor máximo y es menor al tope, pagará ese menor valor. Cuarto, verifique que la suma de todos los copagos pagados por un mismo afiliado en el acumulado de enero a diciembre de cada año no sea mayor al valor máximo establecido para el año según el régimen y el nivel de ingresos al que pertenece. Si el resultado es mayor a este tope, le corresponde un copago por un valor que sumado a los anteriores no supere dicho valor. ¿Qué sería? Valor en pesos máximos del año menos los copagos acumulados del año. Y si es menor al tope, pagará el valor que le corresponda según el numeral 3. Muchísimas gracias.